Buenos días, jóvenes. Nos toca el sistema respiratorio. Recuerden que este capítulo y el de digestivo van a estar incluidos en el próximo examen que va a ser el 17 y 18 de mayo. Ya hoy estamos a 25 de abril, o sea que estamos hablando de 3 semanas y pico. No dejen que se le acumule el material. La primera imagen que les presenta el capítulo les habla sobre unos alpinistas. Estas personas están subiendo un monte, asumo yo que están casi en el Everest, y hay unos efectos bastante serios que ocurren después que el nivel de oxígeno cambia a niveles que ya no son sostenibles. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre eso que ocurre bajo condiciones de hipoxia. Esto es una imagen del árbol respiratorio y es un cast de plástico. Básicamente se llenó con diferentes colores de silicón y de plástico para que usted viera el árbol como tal. Este es la tráquea, este es el bronquio primario derecho, este es el bronquio primario izquierdo, y aunque aquí no se nota mucho la diferencia, el bronquio primario derecho es más ancho, tiene un diámetro mayor y también es más vertical que el izquierdo. Por lo tanto, cualquier objeto que se aspira puede ser que se encuentre, si no se aloja en la tráquea, pues va a continuar casi siempre por gravedad y por el tamaño del diámetro, va a continuar hacia el bronquio primario derecho. Luego entonces aquí se ve claramente que en el pulmón izquierdo sí hay una división superior, una división inferior, de que hay dos lóbulos y entonces segmentos. Los segmentos aquí están indicados con diferente color. En el pulmón derecho hay un lóbulo superior y entonces tenemos un lóbulo medio, y uno inferior. El pulmón derecho tiene entonces 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2, el pulmón derecho tiene 10 segmentos y el pulmón izquierdo tiene 8. En realidad la diferencia en términos de volumen no es grande, porque pues cada lóbulo va a ser menor, pero sí existen esas diferencias en cuanto a número. Así que vamos a ver un poco las funciones del sistema respiratorio. Tiene, pues claro, la que ya conocemos, que es de proveer oxígeno y CO2, el intercambio de oxígeno y CO2 entre el aire y la sangre, porque es el que en realidad va a ventilar y le va a proveer ese oxígeno que entra al pulmón. Además, tiene funciones de fonación y otras vocalizaciones. Así que no solamente para respirar, sino que para fonación, para cantar, para gritar, para expresarnos de forma con nuestra voz. Le ayuda a proveer el sentido del olfato, porque parte del epitelio respiratorio en realidad es un epitelio olfatorio. Tiene unas diferencias en cuanto a las funciones de los cilios, como vamos a ver en unos momentos. Como el sistema respiratorio se encarga de eliminar el CO2 en su cuerpo, pues entonces eso va a alterar el pH. Recuerde que el CO2 inmediatamente se disocia al mezclarse con el agua y entonces mientras más CO2 hay, más hidrógeno, iones de hidrógeno va a tener su sangre y por lo tanto su pH va a bajar. Por lo tanto, cuando usted elimina CO2, pues está alterando el pH. También afecta la presión sanguínea, el sistema respiratorio, porque en los pulmones es que se sintetiza una hormona, una enzima, que es el último paso para la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor bastante potente, o sea que va a contraer los vasos sanguíneos y va a aumentar la presión sanguínea. Además, cuando usted respira, crea una diferencia de presión entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Así que esa diferencia de presión, que es básicamente un vacío, ayuda a que la sangre que se ha acumulado en las extremidades inferiores empiece a fluir superiormente. Recuerde que las venas no tienen presión propia, o por lo menos bastante bajita, y por lo tanto, pues entonces es importante que se ayude al retorno venoso por medio de esa presión negativa que hay en las cavidades. Hay algunas maniobras que se pueden hacer, incluyendo la maniobra de Valsalva, cuando usted aguanta la respiración y cierra la epiglotis, y eso crea una presión abdominal que ayuda a expeler contenidos abdominal. Eso se utiliza en la orinación, defecación y en el parto. Aquí tenemos entonces un diagrama bastante sencillo de
el sistema respiratorio, estructuras respiratorias, tenemos la cavidad nasal, las fosas nasales y la cavidad oral, porque usted puede respirar igual que por las fosas nasales que por la boca. Si usted tiene la nariz demasiado congestionada, el aire puede entrar por la cavidad oral. Termina eventualmente por la faringe. La faringe tiene 3 partes, como vamos a ver luego, y luego entonces pasa a la laringe y a la tráquea. Entonces aquí ya estamos hablando del tracto respiratorio inferior, que incluye laringe, que es el landmark, la línea que demarca superior de inferior, tráquea, bronquios primarios, secundarios, terciarios y los bronquiolos, incluyendo los respiratorios terminales y los alveolos. Tenemos los 2 pulmones rodeados por su pleura y descansando sobre el diafragma. Aquí es un recordatorio de que la nariz, que es la que contiene las fosas nasales, pues en realidad las 2/3 partes inferiores son cartílago hialino. Y entonces usted tiene pues 2 huesos nasales en el puente de la nariz. Así que si esto obviamente estructuralmente le falla, pues entonces no va a poder respirar apropiadamente por la nariz, va a tener que respirar por la boca y eso va a alterar la calidad del aire que usted respira. Debemos recordar que la nariz como tal, la parte interior de la nariz está formada por la placa perpendicular del hueso etmoide, que es la que forma el septo nasal, la parte anterior, y a ambos lados de eso pues va a tener conchas nasales. La superior y la media pertenecen al hueso etmoide y la inferior es un hueso independiente, y estos son también, se conocen como los huesos turbinados. Estos huesos se llaman así porque van a crear turbulencia en el aire, y esa es parte de su función. Al interferir con el flujo, están creando resistencia, van a limpiar, humedecer y calentar el aire. Lo limpian porque ahí se quedan atrapadas pues muchas partículas en el moco que está en esa membrana. Entonces se calienta porque está bastante vascularizado, así que vamos a tener vasos sanguíneos ahí que cambia la temperatura del aire que entra, y lo humidifica pues la misma razón. Tiene bastante moco, que en gran proporción de eso es agua, así que va a humidificar el aire. En la nariz también tenemos una porción bastante pequeña, un área pequeña que se llama el epitelio olfatorio, que en realidad estructuralmente se parece al epitelio respiratorio, pero tiene funciones de olfacción. Las cilios de esa área del epitelio olfatorio pues son inmóviles y tienen receptores para las partículas odoríferas. Así que es una pequeña área en en el techo de las fosas nasales, y tiene el epitelio columnar pseudoestratificado ciliado, pero los cilios son inmóviles y aquí es que se detectan entonces los olores. El resto de la cavidad nasal y hasta la tráquea y los bronquios primarios tienen el epitelio respiratorio que usted conoce, es ciliado, pseudoestratificado, con células goblet. Los cilios son móviles, por lo tanto, donde se quedan atrapadas las partículas va a ser en ese moco, y los cilios entonces van a tener un movimiento superior para ir moviendo ese moco hacia la faringe, entonces lo va a tragar. Se traga hacia el tracto digestivo, eso ocurre todos los días, todo el tiempo, esto ni cuenta se da. Debemos considerar también que el epitelio respiratorio es un tejido eréctil porque está bien vascularizado, tiene un plexo venoso bastante extenso, y entonces esto, la razón es que tenemos que mantenerlo bastante humidificado. Usted va a estar utilizando esa humedad mientras va humidificando el aire, así que en un periodo de 30 a 60 minutos, ese tejido eréctil va a hincharse en una fosa nasal y la otra pues entonces se queda abierta. Así que aunque usted no se da cuenta de esto, a menos que esté bien congestionado, el aire está restringido hacia una fosa nasal y luego hacia otra cada 30 a 60 minutos. Tenemos aquí entonces el diagrama que les demuestra una vista sagital de la cabeza, donde podemos ver algunas de las estructuras respiratorias que acabamos de mencionar. Tenemos las fosas nasales, tenemos el vestíbulo que está antes del área de las conchas nasales. Por aquí estaría la apertura hacia el tubo auditivo.
porque aquí es que estaría entonces la conexión entre garganta y oído, que habíamos mencionado cuando hablamos del oído interno. La nasofaringe, luego la orofaringe y la laringofaringe. Todo esto son estructuras que la orofaringe, por ejemplo, se considera que está compartida entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Así que tiene orofaringe y laringofaringe con un epitelio diferente al de la nasofaringe, y esto lo vamos a hablar ya mismito. Entonces por aquí pues tiene la localización del esófago posterior a la tráquea. Y la tráquea, que es un tubo bastante rígido, pero en realidad la parte posterior no tiene refuerzo de cartílago, por lo tanto pues un poquito más flexible porque tiene un músculo que ayuda en caso de que lo que usted se trague pues sea más grande que el diámetro del esófago en esa área. Aquí tiene una foto bastante decente sobre la apariencia del epitelio. Este es el epitelio pseudoestratificado. Se puede ver que todas estas células tienen, bueno, la mayoría tienen cilios, que los núcleos están a diferentes niveles. Todos ellos van a llegar al basement membrane, pero no todos alcanzan la superficie libre. Esto es epitelio pseudoestratificado columnar, ciliado. Entonces se ve de 1, 2 o 3 goblet cells. Además, la fuente de moco también viene de unas glándulas seromucosas que están en la submucosa. Esta es la mucosa, estaría el basement membrane por aquí, esto es tejido conectivo y aquí es que estarían entonces esas glándulas. Aquí tiene las divisiones de la faringe que les mencioné hace un ratito en diferentes colores. Estaría la nasofaringe en este colorcito verde, la orofaringe en este color teal y la laringofaringe en este color violeta. El epitelio de la nasofaringe es diferente al de la oro y laringofaringe, porque la nasofaringe solamente pasa aire. Así que su epitelio es respiratorio, pseudoestratificado columnar, mientras que la orofaringe y la laringofaringe tienen funciones compartidas con el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Así que tiene que tener una estructura que resista impacto, que resista el pasaje del paso de estructuras un poquito más grandes como pedazos de alimento. Así que ese epitelio va a ser estratificado escamoso, no queratinizado. Aquí tienen una imagen de los cartílagos de la laringe, incluyendo el más grande, que es el tiroide. Fíjense en su localización inferior a el hueso hioide. El cartílago tiroide y esta estructura aquí en la prominencia laringeal, esto es lo que sería la manzana de Adán. Cuando esto se osifica o se hace un poquito más, tiene más prominencia. Así que es bajo los efectos de la testosterona que eso se va a ver, esa manzana de Adán. Inferior a la cartílago tiroide tiene el cartílago cricoide y luego entonces tiene los anillos de la tráquea. Esto es la vista anterior, o sea, es bastante sólido, pero si usted lo ve posteriormente, se ve que todas estas estructuras son más pequeñas en la vista posterior y los anillos de la tráquea son incompletos. Aquí vemos la estructura vista desde adentro. Es la vista interior, sería la vista lateral derecha. Así que estas son estructuras anteriores donde se puede ver entonces la localización de la epiglotis, que es otro de los cartílagos. Este sirve como una válvula para tapar la tráquea cuando usted está tragando. Entonces los diferentes cartílagos que les mencioné y la parte posterior de los anillos de la tráquea con su músculo traquealis, que no tiene el nombre aquí, pero para que usted vea que sí están incompletos y completados en realidad por un músculo. Aquí podemos ver una imagen de las cuerdas vocales. Esta sería la imagen que se vería cuando usted inserta un endoscopio y va a dirigirse hacia los pulmones. Por ejemplo, si usted quiere remover algún objeto que sea aspirado, pues se inserta, aquí tendría la epiglotis. Entonces va a ver las cuerdas vocales y el espacio, que es la glotis. Entonces aquí ya ve los anillos de la tráquea. ¿Okay? Esta prominencia aquí es uno de los cartílagos que son pareados, el corniculado. Y entonces el abrir y cerrar de esta estructura es lo que permite que cambie, y la tensión que se le pone a estos cuerdas vocales da el olor, el sonido que va a tener la calidad del sonido, la frecuencia del sonido. Así que diagramáticamente hablando, estamos hablando de lo mismo. Aquí tenemos la lengua, la epiglotis del otro lado. No, es que está completamente 180 grados.
Esta es la lengua y la epiglotis, entonces aquí los anillos de la tráquea. Vuelven a demostrarle dónde está la tráquea, los cartílagos de la tráquea y los pulmones de forma bastante primitiva para que se pueda ver entonces el epitelio de los cilios, el lumen y la localización del cartílago en el pulmón. Esto es una imagen de microscopía electrónica de rastreo donde puede ver en rojito, en anaranjado, los goblet cells, que son los que producen el moco, y esto que parecen anémonas o que parece hasta algas, serían los cilios de las células columnares del epitelio. Esta imagen entonces les demuestra completamente el tracto respiratorio inferior, empezando desde la laringe, cartílago tiroide y cricoide, le eliminaron gran parte de la membrana que los une, anillos de la tráquea. Esto que se ve por aquí en realidad es músculo liso, están rodeando el músculo liso y tienen un corte transverso, donde se puede observar aquí el anillo incompleto. Esto es cartílago hialino, aquí tienen el lumen y se ven hasta los cilios de este epitelio pseudoestratificado y el músculo traquealis posteriormente. Este corte que es longitudinal, pues entonces usted puede ver a lo largo aquí todo el moco con las partículas atrapadas. El epitelio pseudoestratificado no se lo pusieron muy pseudo, se lo pusieron columnar con los goblet cells y las cilios, y entonces debajo estarían las glándulas mucosas y las placas de cartílago que estarían, usted está visualizando por la parte posterior, una placa incompleta. Aquí también se puede ver lo que les mencioné ahorita, que ese bronquio primario derecho es más ancho y más vertical que el bronquio primario izquierdo. Y que aquí vemos un bronquio secundario, otro bronquio secundario, con los dos lóbulos que representan serían, visualicen que por aquí hay un lóbulo y aquí hay otro, del pulmón izquierdo, y aquí 1, 2 y 3 del pulmón derecho. Les describen entonces qué es el pulmón. Es un órgano de forma cónica que en realidad está localizado y arreglado de forma opuesta o al revés de lo que estaría el corazón. Es un órgano que tiene una base cóncava que descansa sobre el diafragma y un piquito que atraviesa, que de hecho está inmediatamente debajo de la clavícula y proyecta un poquito por encima de la clavícula. Tiene una superficie que está en las costillas, se llama superficie costal, y tiene una superficie mediastinal. El mediastino, recuerda que era donde estaba el corazón. Los pulmones también tienen lo que se llama un hilo, un ilio. Un ilio es un espacio. Y ese espacio que está medialmente localizado es donde entran y salen estructuras. Está saliendo bronquio primario, está entrando arterias pulmonares, están saliendo venas pulmonares, están entrando también las arterias bronquiales y vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y nervios. Y todas esas estructuras que están pasando por ese espacio, que es el ilio, entonces constituyen la raíz del pulmón. Aquí tienen las diferencias entre el pulmón izquierdo y el derecho, como les mencioné ahorita. El izquierdo es un poquito más estrecho, tiene una impresión del corazón. El derecho es un poquito más gordito y más corto porque está empujado por el diafragma, por el pulmón que está, por el hígado que está debajo del diafragma. Luego entonces seguimos moviéndonos a través del árbol respiratorio a la parte de los bronquios. Es un sistema que se va ramificando, son tubos de aire en cada pulmón y terminamos desde un bronquio primario a cada lado con hasta 65.000 bronquiolos terminales. Y después de eso entonces se sigue dividiendo porque los terminales van para respiratorios y para alveolos. Los bronquios primarios tienen cartílago. Y aquí están las diferencias en cuanto al diámetro. Esto es de 3 un poquito más ancho, un poquito más vertical que el izquierdo. Los bronquios secundarios tienen cartílago, pero estos están un poquito más pequeños. La cantidad de cartílago se va a ir reduciendo hasta cuando usted llegue a los bronquiolos, pues casi no va a tener cartílago. Entonces aquí ves que hay bronquios secundarios. Perdón, 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, y luego entonces se le llamarían segmentales o terciarios, 10 en el derecho, 8 en el izquierdo, y cada uno de estos pues representa un segmento broncopulmonar que es independiente, funciona de forma independiente, o sea que tiene su propia arteria, su propia vena,
y sus vasos linfáticos. En teoría, eso lo ayuda a usted poder resectar o disectar ese pulmón para poderlo separar en caso de un cáncer que se detecte temprano. No siempre va a resultar eficiente ese proceso porque a veces se detecta el cáncer cuando ya está metastizado. Todos los bronquios tienen el mismo tipo de epitelio ciliado pseudoestratificado columnar, pero las células se van haciendo más y más cortas según se vayan moviendo a lo largo de ese árbol respiratorio. Así que una vez usted llega a nivel de bronquiolo, pues va a fijarse, vamos a hablar de eso en un momentito, que hay epitelio cuboidal. Hay un montón de glándulas mucosas, nódulos linfáticos, y que se le llama Bronchus Associated Lymphoid Tissue o BALT. Esa palabra la pueden ver más adelante en algunos exámenes. Y está ahí porque usted cuando respira pues puede inhalar patógenos, así que lo quiere interceptar a través de ese tejido asociado a los bronquios. También hay un montón de fibras elásticas. El tejido conectivo elástico es importante en el sistema respiratorio porque usted depende de que se expandan los pulmones para poder ventilarse correctamente y que cuando usted le libera la contracción del diafragma, pues que se regrese a su tamaño original a través del rebote elástico o elastic recoil. Además, tiene músculo liso y ese músculo liso, como usted recuerda, es involuntario, así que es el que contribuye al broncoespasmo cuando usted tiene vías respiratorias que son hiperreactivas. Y aunque al pulmón entran unas ramas de las arterias pulmonares, recuerde que esas arterias pulmonares, como se ve en este diagrama aquí, lo que van a hacer es entrar para oxigenarse. Están rodeando, esa no es la mejor imagen, esta está más bonita, están rodeando cada alveolo, forman una cama capilar, se retornan como venas. O sea, el colorcito azul está esa arteria, porque recuerde que las estructuras que salen del corazón son arterias, o sea que esto es una arteriola pulmonar, entra a el saco alveolar, se oxigena y regresa por la vena pulmonar. Así que estas arterias y venas pulmonares no están supliendo al tejido del corazón. ¿Quién suple al tejido del corazón? Está por aquí. Son arterias bronquiales. Arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, que ya están llevando sangre oxigenada y esas son las que van a darle la oxigenación al tejido pulmonar. El resto de las arterias pulmonares y venas pulmonares están llevando sangre, pero es para el intercambio de gases ahí, no es para suplir al tejido. Ya nos estamos viendo hacia los bronquiolos, aquí no hay cartílago ya. Estos son ductos de 1 milímetro o menos en diámetro, son bien pequeñitos. Y un lóbulo, o debo decir lobulillo, porque en español un lóbulo es lobulillo, es la porción de pulmón ventilada por un bronquiolo. Aquí el epitelio ya cambió también, o sea que este es el segundo cambio que estamos observando. No tiene cartílago y el epitelio es cuboidal ciliado. Sigue teniendo músculo liso y sigue dividiéndose, así que termina en de 50 a 80 bronquiolos terminales. Este ya es el final de la división de conducción. Conducción, me estoy refiriendo a que solamente lo que está ocurriendo aquí es que el aire se mueve. No hay intercambio de gases porque no hay alveolos. Estos van a medir menos de la mitad de 1 milímetro. No tienen glándulas mucosas, no tienen goblet cells. Ya a este nivel el bronquiolo no nos conviene tener ningún tipo de fluido adicional. De hecho, el tejido del pulmón tiene más vasos linfáticos que ningún otro porque se supone que esté bastante drenado, bastante seco cuando se lo compara con otros, porque queremos que pueda ocurrir el intercambio de gases de forma eficiente. Bronquiolos respiratorios pues van a tener alveolos que están saliendo de sus paredes. Esos bronquiolos respiratorios se llaman así porque tienen alveolos, que son estructuras respiratorias. Se considera que aquí es el principio de la división respiratoria porque los alveolos están participando en este intercambio de gases. Luego de eso usted va a encontrarse con ductos alveolares y con sacos alveolares. Y después de eso pues con los alveolos como tal.
Así que este sería el diagrama que está en su libro, pero este que está en Saladin es mucho más claro. O sea que tiene por aquí un bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio, porque ya de aquí viene entonces el ducto y el saco alveolar. ¿Okay? También por aquí que cada alveolo, aquí estamos viendo la mitad de un alveolo, tiene varios tipos de células rodeándolo, lo vamos a ver en un momentito, formando la pared como tal, tiene el tipo 1, que es la célula alveolar que está formando la pared, que esto es epitelio escamoso simple. También lo vamos a encontrar con el tipo 2. Las células tipo 2, que son las que producen el surfactante y también se encargan de la reparación del alveolo en caso de que sea necesario, pues están presentes también. Pero la más abundante dentro del alveolo como tal viene siendo los macrófagos. Estos se llaman también dust cells. Esto es una vista de microscopía de luz donde podemos ver el lumen del bronquiolo entrando aquí a un bronquiolo terminal, ducto alveolar y saco alveolar. Aquí tenemos otra representación. Esto es una foto donde puede ver una rama de la arteria pulmonar con sangre adentro. Tiene un corte transverso de un bronquiolo con su epitelio y el músculo liso, y entonces rodeándolo los alveolos. Recuerde que en realidad pues no están ahí pegaditos, pero como estos son sacos, pues van a sobresalir y cuando usted los corta, pues los va a ver como si estuvieran pegaditos unos de otros. Esto es una foto de microscopía electrónica de rastreo donde puede ver por aquí el bronquiolo terminal entrando a un ducto, una arteriola pulmonar por este lado. Entonces todo esto pues la estructura de los alveolos. Y es importante la consideración de que cada uno de estos alveolos tiene unas paredes. Estas paredes participan en el intercambio de gases. Y es importante que las paredes se mantengan, porque una vez las paredes se destruyen, entonces usted tiene menos área de superficie, menos área para que pueda ocurrir intercambio de gases y por lo tanto se interfiere con la ventilación. Eso ocurre en enfisema. La presión intrapulmonar aumenta tanto que se rompen las paredes de los alveolos. Entonces usted termina con unos alveolos gigantes que parece que son buenos, convenientes. No, el asunto es que usted tiene menos superficie, menos área donde se pueda hacer intercambio de gases. Así que aquí, como les expliqué ahorita, se ve la dirección del flujo entrando por la arteriola pulmonar y saliendo por la venola pulmonar porque esta va a regresar hacia el corazón al lado izquierdo y esta viene del lado derecho. Los alveolos como tal, pues mire, usted va a tener 150 millones de alveolos en cada pulmón. Es como del tamaño de una cancha de tenis. Y aquí les están hablando de los tipos de células. El tipo 1, que son las escamosas, que cubren el área del 95% del alveolo. Tipo 2, que pueden ser de redondas a cuboidales, que reparan el epitelio, que secretan el surfactante. Y los macrófagos o dust cells, que son las más numerosas en el pulmón. No son las que forman la pared, son las más numerosas y entonces van a estar pululando entre el lumen y el conectivo conectivo, porque ese es su trabajo, el estar surveillance. Mantienen los alveolos libres de cualquier basurita, se pasan fagocitando y 100 millones de ellos mueren todos los días en sus pulmones. 100 millones de cadáveres usted lleva en su cuerpo todos los días. Aquí estamos viendo una representación de tejidos pulmonares normales y con asma. Esto es un corte longitudinal. Usted está viendo aquí moco, que se supone que esté ahí, el tejido pseudoestratificado, el epitelio pseudoestratificado con sus goblet cells, el basement membrane que lo separa el tejido conectivo aquí, que es la lámina propia, ve que alguna que otra celulita, y aquí están las glándulas submucosas, está el músculo liso, todo se ve normal. En un ataque asmático, entonces usted va a tener una producción alterada de moco, por lo tanto esta capa de moco se ve más grande. Además, hay infiltrados de células del sistema inmune. Va a tener aquí macrófagos, eosinófilos, el músculo liso está hiperactivo y entonces las glándulas también se van a ver alteradas y va a haber más producción de moco. Ok, aquí tenemos otra vez los pulmones. Aquí se puede ver las dos fisuras de el pulmón derecho y la fisura única del pulmón izquierdo.
También podemos ver cómo descansan los pulmones encima del diafragma y cómo está localizada las pleuras, la pleura visceral, que es la que está pegadita de la víscera, que en este caso es el pulmón, y la parietal, que es la que está alejada de ella, pegada de la pared, que en este caso pues le representaron parte de una costilla y de un músculo intercostal. Recuerden que esta es una misma membrana que simplemente está doblada sobre ella misma. Entonces en el medio pues tenemos el líquido pleural, que básicamente está ahí para reducir la fricción. Cada vez que usted inhala, pues hay movimientos se desliza una membrana sobre otra, pero no no debe haber fricción. También ese espacio pleural ayuda a la presión dentro del pulmón. Así que la ley de Boyle, aquí empezamos a explicar la mecánica de la respiración. Según aumenta el volumen, la presión va a disminuir. ¿Okay? Y por lo tanto, cuando usted mueve el diafragma y la cavidad torácica aumenta, pues entonces la presión va a disminuir y el aire entonces tiende a moverse del exterior hacia el interior. Una vez usted suelta ese músculo y lo relaja, entonces el diafragma vuelve a su posición y entonces la presión aumenta y el aire se escapa de los pulmones. Y aquí tiene pues un ejemplo de los valores de las presiones transpulmonar, intrapleural e intraalveolar. Estas son las presiones que se utilizan para calcular pues cuando el aire está moviéndose en cuál dirección, pero comparada con el aire, la intraalveolar, pues cuando se está en descanso es 0, porque es la misma que hay con el exterior. La presión intrapleural va a ser negativa con referencia al exterior y la transpulmonar, la que se compara entre entre la pleura y el interior del pulmón, pues sí hay una diferencia de 4 también. Así que esto básicamente ayuda a mantener este pulmón inflado y cuando se rompe ese sello de esa membrana pleural, pues entonces el pulmón se va a colapsar. Aquí tenemos lo que está ocurriendo durante la inhalación y la exhalación. De hecho, en el módulo de respiratorio hay 2 videos que le ayudan a ver cómo es que esto está funcionando. Además, recuerde que en el CD que yo les pedí para la clase hay unos cuantos videos donde usted puede ver la mecánica de la respiración como tal. Esto también se vio en el laboratorio. Lo que ocurre entonces es que el diafragma se contrae, se mueve en dirección inferior, el volumen torácico aumenta y entonces el aire se va a mover de un área de presión mayor a un área de presión menor. Los músculos que ayudan aquí son los intercostales externos, disculpen, y en una exhalación sin esfuerzo, los músculos intercostales externos se relajan, los internos se contraen y el diafragma regresa a su lugar, reduciendo el volumen de la caja torácica y entonces la presión aumenta, pues el aire se mueve en la dirección contraria. Así que la ventilación consiste, o la respiración, ¿verdad? Esta parte de la respiración, porque la respiración tiene varias definiciones, consiste de un ciclo repetitivo que tiene inhalación y exhalación. Un ciclo repetitivo de inhalación y exhalación, y en ese ciclo repetitivo puede ser una respiración en descanso, sin esfuerzo y de forma automática. En este caso estamos moviendo una cantidad mínima de aire. O puede ser forzada cuando usted tiene necesidad de mover más aire, ya que es cuando usted va a hacer ejercicio, cuando usted está hablando, cuando usted está cantando. Cualquiera de esas pues va a causar que el volumen de aire que se va a mover pues va a ser mayor. El flujo va a depender de la presión, como siempre. El flujo de líquido o el flujo de un gas va a depender de diferencias en presión entre el aire y la parte externa de su cuerpo. Así que los músculos de respiración son los que van a encargarse de alterar esos volúmenes.
se considera que el diafragma, pues entonces es el prime mover, que es el que va a causar que el volumen de la caja torácica cambie. Y cuando se relaja, pues el diafragma vuelve a su lugar y 2/3 partes del flujo de aire dependen del diafragma. Hay músculos intercostales internos y externos que se consideran sinergistas. Están entre las costillas, van a prevenir que esa caja torácica se mueva de forma hacia el interior cuando el diafragma se desciende, o sea que más bien lo mantienen estable y contribuyen a la contracción y el enlargement de la caja torácica. Los externos para expandirla, los internos para reducir el tamaño. Los escalenos son sinergistas al diafragma y mantienen las costillas estacionarias. Hay otros músculos accesorios que están envueltos, por ejemplo, en la inhalación forzada, pues tenemos los erectores de la espina, el esternocleidomastoideo, pectoralis major y minor, y los serratos que aumentan esa dimensión torácica porque pueden elevar costillas, ayudar a elevar el diafragma, el esterno, etcétera. Así que eso es inhalación. Hablando de exhalación, pues mire, normalmente usted no debe tener que utilizar ningún tipo de energía para exhalar. Es un proceso pasivo, porque usted depende de la elasticidad de los pulmones para eso. Así que para esto tenemos que tener pulmones saludables. Si los pulmones no tienen la elasticidad debida, y esto puede deberse a una condición como enfisema o asma o alguna otra condición como fibrosis cística, pues la respiración, ese recoil del cual usted depende, ese rebote elástico del cual usted depende, no es tan efectivo y entonces usted tiene que meterle energía al sistema para poder expeler todo ese aire. Pero en una persona saludable, pues es simplemente un proceso pasivo. Al usted descansar el diafragma, pues todo vuelve a su lugar. Durante la expiración forzada, cuando usted quiere sacar más aire de lo que tenía en los pulmones o si usted inhaló mucho y lo quiere volver a sacar, entonces estamos reclutando estructuras que cuando se contraen, pues hacen que la caja torácica se disminuya en tamaño. Por ejemplo, los músculos abdominales, incluyendo el recto, los intercostales internos, porque ellos alan las costillas hacia abajo, y otros músculos, incluyendo lumbares, abdominales y pélvicos. Esto aumenta la presión abdominal, empuja la víscera hacia arriba y entonces eso hace que se reduzca el volumen intratorácico. Ya yo les describí lo que era la maniobra de Valsalva, básicamente coger aire, cerrar la glotis, entonces crear esta presión que lo va a ayudar a expeler contenidos abdominales y pélvicos, incluyendo para los procesos de orinación, defecación y parto. Este diagrama les ilustra las estructuras y las fuerzas envueltas en inhalación y exhalación, todo lo que está en azul, en movimiento de costilla hacia arriba, el cual expande la caja torácica. Así que estamos incluyendo aquí los esternocleidomastoideos, los escalenos, los intercostales externos, pectoralis minor y el diafragma. En realidad, la parte cartilaginosa de los intercostales internos también contribuye a elevar las costillas. La parte muscular, la parte de los huesos de los intercostales externos, pues contribuye a la exhalación, porque deprime las costillas de la 1 a la 11. Y entonces aquí recto abdominal y external oblique. Esto es más bien para propósitos de ilustración. Este diagramita es bien importante para su salud mental, ya lo vimos en laboratorio o lo va a ver próximamente, pero esto es el diagrama clásico que le explica cómo es que estamos moviendo aire en nuestros pulmones. Si usted se fija, el eje de Y de este diagrama le llega hasta 6.000 mililitros. El volumen del pulmón total es cerca de 6.000 mililitros. Aquí hago un paréntesis porque recuerde que todos estos valores están basados en una persona saludable y joven. Estos valores van a cambiar de acuerdo a su fisiología, a su estado de salud, a su edad y aún muchos otros factores. Hay unas tablas que le dicen pues cuáles son los valores esperados dependiendo de su edad. Pero siempre tenemos que tener un average, un promedio para podernos desviar de él. Así que este volumen máximo son 6.000 mililitros de aire que sus
pulmones pueden acomodar. Usted no va a mover todos esos 6.000 porque siempre se va a quedar con un volumen residual y de eso vamos a hablar en un momentito. Así que si usted se fija, aquí estamos, esta curvita pequeña representa el aire que se está moviendo hacia adentro y hacia afuera de sus pulmones en una respiración en descanso. Y por acá está la etiqueta que dice que eso se llama tidal volume. Volumen de marea y volumen tidal son unas traducciones asquerosas que a mí no me gustan, así que siempre le voy a llamar tidal volume. Son 500 mililitros de aire que usted está moviendo aún sin estar consciente cuando está respirando. Inhalando y exhalando, mueve 500 mililitros de aire. Le subrayo que estos volúmenes son importantes para su salud mental también. Hay que memorizarse estos volúmenes. Usted sabe que yo normalmente no le pido que se memorice nada, pero esto sí. Así que tidal volume y las definiciones es el volumen de aire que se mueve en una respiración, un ciclo respiratorio en descanso, 500 mililitros de aire. A esa cantidad de aire usted le puede añadir, si usted quiere añadirle encima de esos 500, tiene una reserva y se llama reserva de inhalación. Así que es el volumen de reserva inhalatoria o Inspiratory Reserve Volume y va por encima del tidal volume y son 3.000 mililitros adicionales. 3.000 mililitros adicionales, míralo aquí. Así que se llama Inspiratory Reserve Volume y fíjense que empezamos a contarlo desde la parte de arriba de la curva del tidal volume. Luego, si usted está respirando normalmente, volviendo a la respiración normal y de momento quiere botar todo el aire que usted puede botar, tiene una reserva expiratoria. Y mírala aquí, ese volumen de reserva expiratoria, que no es tanto como la inhalatoria, son cerca de 1.200 mililitros. O sea que es el aire que usted puede seguir botando después de una respiración normal. Está respirando y de momento le dicen, bota todo el aire, puede seguir botando un poquito más. Ahora, aun cuando usted bota todo el aire que puede, en sus pulmones se queda un volumen de aire y eso se llama el volumen residual. Y es cerca de 1.100, 1.200 mililitros de aire, 1.300 posiblemente. Hay alguna variedad en cuanto a cómo se mide. Yo no le voy a exigir que sea al chavito, pero ese volumen residual, lo importante es que es el volumen de aire que se queda en las estructuras. Usted no colapsa los pulmones, usted no colapsa la tráquea, usted no colapsa ninguna estructura física y sus alvéolos menísimos. Así que esos todos van a tener aire adentro todavía y eso constituye el volumen residual. Si a usted le dicen coge aire lo máximamente que puedas y exhálalo completo, entonces van a estar ahí añadiendo 3 volúmenes. Está incluyendo el volumen tidal, el Inspiratory Reserve Volume y el Expiratory Reserve Volume. Así que esas 3 sumadas le dan la capacidad vital. Y la capacidad vital suma 4.800. Hay otras capacidades como por ejemplo la residual funcional y la inspiratoria. No las utilizamos mucho, usted debe saber pues entonces todas estas y las definiciones que están aquí. Les hablan entonces cómo es que se hacen esas mediciones usando un respirómetro y los valores. Ve que aquí el tidal volume le dice que es 500, el inspiratory reserve volume 3.000, expiratory reserve volume 1.200, el residual 1.300 y entonces la capacidad vital que yo les hablé aquí dice 4.700, son como 4.800 por ahí. Y entonces el volumen total que son 6.000. Entonces la espirometría pues es una medición de función pulmonar. Esto lo hacen los neumólogos o lo mandan a hacer en algún otro sitio y lo van a ayudar especialmente para las personas que ya se sabe que tienen asma, pues de vez en cuando se hace uno de estos estudios para ver cómo está el estado de sus pulmones. También para desórdenes restrictivos. La diferencia entre desórdenes restrictivos y obstructivos la vamos a ver ahora. Un desorden restrictivo es el que reduce el compliance. El compliance se define como cuán fácilmente se va a inflar el pulmón. Así que cualquier cosa que lo haga difícil que usted pueda inflarlo, entonces se llama un desorden restrictivo y este incluye cualquiera que haga que sus pulmones sean fibróticos, o sea que se reemplace el tejido elástico con tejido fibroso, como por ejemplo este Black Lung Disease no se veía o se estuvo reduciendo por mucho tiempo, pero está volviendo a verse en mineros y la tuberculosis. Los desórdenes obstructivos son los que interfieren con el flujo de aire.
el flujo de aire, entonces aquí vamos a ver que está interfiriendo con bloquear el airway. Va a ser más difícil que el aire entre, que usted pueda ventilar. Y aquí estamos hablando de asma o de bronquitis crónica, que en realidad están afectando pues el lumen del tubo respiratorio. La enfisema combina elementos de restrictivo y obstructivo. Aquí tenemos otra vez otra ilustración sobre los volúmenes respiratorios, pero fíjese que estamos hablando de los mismos volúmenes: tidal volume, expiratory reserve volume, inspiratory reserve volume y residual volume. Usted apréndeselo con el diagrama que sea, pero uno de ellos lo va a ver en el examen y va a tener que saberse los volúmenes, ¿ok? Y las capacidades vital y el volumen residual. Así que aquí les están hablando de otras medidas que se hacen durante la función pulmonar. Ahora, hablando del control de respiración, pues tenemos varios centros de control respiratorio. Tenemos un centro ventral, un centro de control respiratorio ventral y un centro de control respiratorio dorsal, y ambos están en la médula oblongada. ¿Okay? Y fíjense que estos van a estimular los músculos accesorios y los músculos intercostales internos, mientras que el dorsal estimula directamente el diafragma y los externos. O sea que el grupo dorsal está estimulando la inhalación y el grupo ventral está ayudando incluyendo los músculos accesorios. La interacción que hay entre los centros respiratorios ventral y dorsal es bastante compleja. Fíjense que aquí el dorsal es el que se encarga de la inhalación, pero el ventral, aunque tiene estimulación a los músculos accesorios, también ayuda a la exhalación. Entonces hay unos centros en el pons, hay un centro neumotáxico y un centro apneumático que están relacionados con el grupo respiratorio pontino, y que mientras que el apneumático estimula el dorsal y a su vez el dorsal el ventral, el neumotáxico lo que hace es que lo inhibe. Las interacciones son bastante complejas, y recuerde que esto también tiene que ver con los niveles de oxígeno, con los niveles de pH y con los niveles de CO2 que tenga su sangre. Si por ejemplo su pH está bajando demasiado, pues entonces va a haber un drive para estimular la respiración, para eliminar más CO2 y entonces volver al pH a sus niveles normales. O sea que esta interacción entre estos 4 centros que hay aquí es bastante compleja, y la van a estudiar más adelante cuando estudien fisiología, ya sea a nivel subgraduado o a nivel graduado. Ahora, tenemos que mencionar pues que además del oxígeno, en el aire hay otros gases. De hecho, la presión parcial de nitrógeno es mayor que la presión parcial de oxígeno. Lo que pasa es que el nitrógeno pues no es tan soluble como el oxígeno y se mantiene, no juega un rol muy importante a menos que estemos bajo presión. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, bajo el nivel del mar, el nitrógeno se pone en solución en nuestra sangre, y ahí es que podemos meternos en problemas. La presión, cuando se suma el oxígeno con el nitrógeno, pues va a hacer la suma de ambos. O sea que la presión parcial, que la mencionamos bastante, es la presión que ejerce un gas. La suma de las presiones parciales, pues entonces son la presión total a la que estamos sometidos. Ok, ahora, habíamos mencionado que hay unas cuantas fases de la respiración que tenemos que discutir cuando hablamos de respiración. Aquí nos estamos enfocando en la respiración externa, que tiene que ver con la interacción que hay entre el alveolo, que es donde está el aire que usted acaba de inhalar, y la sangre. ¿Okay? Entonces fíjese que no hemos mencionado esto, pero hay una membrana respiratoria que es bien, bien finita, y que a usted le conviene que sea finita, porque estos procesos de intercambio de gases tienen que ocurrir con eficiencia. Si usted tiene demasiado espacio entre
el alveolo, el interior del alveolo y el interior del capilar, entonces va a ocurrir este intercambio con menos eficiencia. Así que a usted le conviene que este epitelio del alveolo sea escamoso simple, que este endotelio del capilar también sea escamoso simple, y le conviene más todavía que en vez de cada uno tener una membrana basement membrane, como se supone que los epitelios satos comunes y silvestres tienen, aquí no, aquí hay una sola membrana, una sola basement membrane compartida entre ambos epitelios, el del alveolo y el endotelio del vaso. Así que aquí usted tiene un eritrocito que está llenito de CO2. ¿Esto está ocurriendo dónde? Oxygen diffuses across the respiratory membrane from the alveolus to the capillaries. Sí, este alveolo, perdón, este eritrocito está pues cargado de CO2 y está hambriento de oxígeno porque tiene su oxígeno, pero no es lo suficiente para darle a sus tejidos. Así que por diferencias de presión, este oxígeno va a moverse hacia del alveolo hacia el eritrocito y ocupar el espacio reservado para él en la molécula de hemoglobina. El CO2 va a moverse, eh, primero se convierte en bicarbonato y entonces se mueve, se disuelve en el plasma y entonces es que se va a mover hacia el alveolo. O sea que la, la, la relación que hay con el CO2 y el agua dentro del eritrocito es un poquito más compleja. El oxígeno no, el oxígeno se mueve fácilmente, pum, y entra y sale. Pero aquí tenemos el CO2 asociado con la molécula de hemoglobina y recuerde que es en un lugar diferente, forman el carbaminohemoglobina. Entonces, tiene que entrar la enzima anidrasa de carbono para convertirla de ese bicarbonato, de esa forma de bicarbonato donde está viajando, perdón, de esa forma unida a la hemoglobina a bicarbonato y luego a gas para que entonces pueda viajar a través de la membrana respiratoria y ser intercambiado en el alveolo. Eso es el proceso de respiración externa y ocurre entre el alveolo y el capilar. Acá en el tejido está ocurriendo lo opuesto, ¿ok? Que tiene células que ya llevaron a cabo sus procesos metabólicos que acumularon CO2 y ese CO2 se va a mover hacia el fluido intersticial y luego hacia el capilar del tejido en particular. Entonces se va a difundir a través del plasma y va a entrar a la molécula de hemoglobina y entonces recuerden que como les mencioné no compite con el lugar de attachment del oxígeno. Así que el oxígeno va a moverse de un área de presión parcial mayor a un área de presión parcial menor, se disuelve en el plasma también y pues vamos a ver el proceso en reversa. Esta es la respiración interna, donde el oxígeno se difunde fuera del capilar y hacia las células, mientras que el dióxido de carbono se difunde fuera de las células y hacia el capilar. Existen formas de ayudar a las personas que han estado bajo condiciones de diving y que ascienden demasiado rápido, donde el nitrógeno se va en solución en la sangre, y entonces se usan unas cámaras hiperbáricas para eso. Las cámaras hiperbáricas también se pueden utilizar para personas que tienen envenenamiento por monóxido y no han fallecido, para ponerlas en un ambiente de oxígeno bastante alto para entonces poder desplazar la molécula de monóxido que están ocupando el lugar de enlace del oxígeno. Les recuerdo entonces que en la molécula de hemoglobina hay unos enlaces específicos para las moléculas de oxígeno que son en la molécula de hierro. Okay. En cuanto a transporte de gases, el oxígeno se transporta en su gran mayoría, 98.5%, está unido a la hemoglobina. Y solamente un pequeño 1.5% puede estar disuelto en el plasma. Mientras que el transporte de dióxido de carbono es diferente. Hasta un 70% va a viajar en forma de carbonato que puede estar hasta en el plasma. Y el 23% a la hemoglobina y el 7% disuelto en el plasma. Así que el transporte de dióxido de carbono es un poquito más complejo.
La hemoglobina, como usted recuerda, tiene 4 porciones de globina, cada una tiene un grupo M que puede unir hasta una molécula de oxígeno a su ion ferroso. Así que una molécula de hemoglobina puede llevar hasta 4 de esas moléculas. Se llama oxihemoglobina cuando está unida el oxígeno a la hemoglobina, se llama deoxi cuando no tiene, y pues hay 100% saturación cuando se tiene 4 moléculas, mientras que 50% cuando tiene 2. Eso es bastante lógico. Ahora, el dióxido de carbono se transporta de 3 formas, porque el 90% del CO2 se va a hidratar. Cuando se encuentra expuesto a la agua, se forma bicarbonato e iones de hidrógeno. El 5% se une a los grupos amino de las proteínas plasmáticas y la hemoglobina. Así que por eso es que al unirse a este otro grupo, no tiene nada que ver con el grupo M, pues puede transportarse ambas moléculas de CO2 y de oxígeno a la vez. Por lo tanto, el dióxido de carbono no compite con el oxígeno, y porque se unen a diferentes entidades en esa hemoglobina, molécula de hemoglobina. La hemoglobina puede transportar ambos, como les dije. El monóxido sí es un peligro, porque es un gas sin color, sin olor, presente en cualquier combustión y aún en cantidades donde eh, puede, o sea, tiene una afinidad de 210 veces más grande que el oxígeno para la hemoglobina. En personas que no fuman, hay monóxido ocupando solamente el 1.5% de la hemoglobina, pero en los fumadores, como está presente en el humo del cigarrillo y en la combustión del cigarrillo, hasta un 10% de la hemoglobina está ocupada por monóxido. Pero fíjese esto, solamente un 0.2% de monóxido presente en el ambiente puede ser letal. El asunto es que como tiene una afinidad tan grande, aunque haya oxígeno en el ambiente, si la cantidad de monóxido es hasta 0.2, puede la persona fallecer. Aquí estamos viendo las diferentes curvas de disociación de hemoglobina con oxígeno, porque mire, en realidad lo que nos interesa es transportar el oxígeno y que el oxígeno cuando llegue al lugar donde se necesita, pues que se desplace de la hemoglobina, porque no es darse una trilla, es llegar a su lugar. Así que estas tres gráficas lo que le están ilustrando es eso. Vamos a ver si puedo hacer esto un poquito más grande, porque la verdad que esto se ve bastante pequeño. Vamos a ver. Ok. No es la mejor gráfica, pero básicamente estamos hablando de la presión parcial de oxígeno que hay en los tejidos y el volumen de oxígeno que va a abandonar ese eritrocito dependiendo de la presión parcial de oxígeno que hay en los tejidos. Y esta gráfica lo que le está diciendo es que mientras menos oxígeno hay en el tejido, pues más rápido se va a disociar o más, con más facilidad se va a disociar ese oxígeno de la molécula de hemoglobina. O sea que mientras más metabólicamente activo es un tejido, más fácil es para ese tejido adquirir oxígeno. Por acá es una gráfica semejante, excepto que vemos a diferentes pHs que está ocurriendo con la disociación de oxígeno. A pHs más ácidos, la disociación de oxígeno es mayor. O en otras palabras, mientras más metabólicamente activo es un tejido, está produciendo más CO2. Eso recuerden que se convierte rápidamente en bicarbonato e iones de hidrógeno. Por lo tanto, el pH de un tejido metabólicamente activo va a ser ácido. Así que va a tener más necesidad de oxígeno, porque si produjo CO2 es porque utilizó oxígeno. Así que un tejido que tiene un pH más bajo pueda tener facilidad para adquirir oxígeno mayor, porque la disociación de hemoglobina es mayor en un pH menor. Y con la temperatura está ocurriendo algo semejante. Mientras más alta la temperatura, más rápido y más fácilmente se disocia el oxígeno de la molécula de hemoglobina.
Esto en realidad no es tan importante para los tejidos del cuerpo porque mientras estemos bajo los niveles de homeostasia, pues centralmente esto no va a cambiar mucho. Pero sí es importante para diferentes tejidos regionales. Algunos van a tener pues más exposición a temperatura, un cambio de temperatura, mientras que otros no. Así que mientras más alta la temperatura, pues más oxígeno se va a estar utilizando. Estos tipos de curva de disociación son importantes que usted los entienda, así que voy a resumir esto otra vez. La relación es la siguiente: mientras más metabólicamente activo es el tejido, más necesidad de oxígeno va a tener. Por lo tanto, va, va a tener, mientras más metabólicamente activo es el tejido, más CO2 acumula, menos es el pH, más alta es la temperatura y más bajito es su presión parcial de oxígeno. Todas estas condiciones hacen que el oxígeno más fácilmente se baje de la trilla y llegue a los tejidos. En el adulto versus el feto, una de las cosas que ayudan a que el feto nunca se quede sin oxígeno es que la hemoglobina fetal tiene una afinidad mayor al oxígeno que la hemoglobina del adulto. Por lo tanto, se sirve con la cuchara grande primero. ¿Okay? Así que lo importante es que la molécula de hemoglobina fetal tiene una diferencia a nivel molecular donde es más afín al oxígeno que la del adulto. Yo les hablé hace un ratito del transporte de dióxido de carbono en la sangre. Aquí lo que está ocurriendo es un shift donde una vez entra el CO2, esto usted quiere que ocurra con bastante eficiencia. Así que lo que nos interesa hacer es que dentro del eritrocito no se acumule mucho CO2, porque si una vez llega aquí a unos niveles que son equivalentes a los niveles del tejido, pues esta difusión va a dejar de ocurrir. Así que usted lo que quiere es mover ese CO2, convertirlo en otra molécula para que se siga manteniendo ese nivel de CO2 bajito en el eritrocito y esto siga moviéndolo hacia la sangre. Y eso lo que ocurre, pues lo utiliza moviéndolo aquí en forma de ácido carbónico y luego lo descompone a bicarbonato y a hidrógeno. Todo esto va ocurriendo a la misma vez que usted está absorbiendo más CO2. Porque recuerde, el drive es que usted pueda ser capaz de transportar el CO2 máximo hacia los pulmones para salir de él. Mientras tanto, lo que está ocurriendo aquí es otra cosa. El bicarbonato abandona el eritrocito y entonces entra cloro. Así que aquí está ocurriendo un fenómeno que se llama chloride shift, cuando el CO2 en los tejidos está aumentado. Y es porque el bicarbonato está abandonando el eritrocito. ¿Okay? Va a ser disuelto en el plasma. Aquí tenemos pues una de las temas que siempre se mencionan al final de cada capítulo y es el desarrollo del sistema respiratorio inferior. Fíjese que empezamos con la faringe y con un solo tubo empiezan unos buds traqueales, se están formando. Al final de las 4 semanas de desarrollo ya tenemos 2 bronquios y el comienzo de los bronquiolitos. Entonces ya para las 8 semanas están los pulmones rudimentarios ya formados. Los slides del 69 al 77 están hablándole sobre diferentes enfermedades y condiciones pulmonares que incluyen las Chronic Obstructive Pulmonary Diseases o COPD. Los más importantes están casi siempre son bronquitis y enfisema y pueden estar asociados a el fumar. Otros factores de riesgo incluyen que el aire esté contaminado o que usted haya estado expuesto a irritantes en el aire. En bronquitis crónica hay inflamación e hiperplasia de la mucosa bronquial. Los cilios se van a inmovilizar y se reducen en número. Y si los cilios se inmovilizan o se reducen en número, usted va a acumular ese moco y va a desarrollar una tos crónica para tratar de eliminar ese moco de su sistema respiratorio. Se forma el esputo, que es el moco con basura celular, y esto es un medio de cultivo ideal. Las bacterias les encanta. Además, esto incapacita a los macrófagos alveolares porque eso es bastante espeso. Así que usted va a tener una infección crónica e inflamación bronquial. Y entonces va a incluir disnea, que es dificultad respiratoria, hipoxia, que usted sabe que son niveles bajos de oxígeno, cianosis, que es un color azul en su piel, que también lo estudiamos en la piel, y ataques de tos.
El enfisema tiene un problema adicional, es que se rompen las paredes alveolares. El pulmón va a tener unos alveolos más grandes, pero con menos paredes y menos superficie para intercambio de gases, así que no es ninguna ventaja. Las fibras elásticas se rompen porque usted está acumulando presión de aire dentro de los pulmones porque no los puede, la exhalación no es efectiva y entonces se repara por fibrosis, que usted recuerde no mantiene la funcionalidad, así que en enfisema los pulmones van a ser más rígidos, no va a tener la facilidad, el compliance que tenía para que se llenen. Los passages se colapsan, entonces usted va a tener un problema de obstrucción, además de restricción. Los músculos torácicos se van a hacer más débiles y entonces tiene que estar usando energía de 3 a 4 veces más energía para poder para poder respirar. Solamente para respirar 3 o 4 veces más energía. Por eso es que usted ve a las personas con enfisema siempre bien cansado, agotado. Las próximas slides tienen que ver con el fumar y el cáncer de pulmón, donde el 90% de estos cánceres van a originarse en bronquios primarios, que entonces van a invadir las paredes bronquiales, van a comprimir los airways y van a causar atelectasis, que es el colapso de los pulmones. Lo primero que se puede observar es cuando la persona tose sangre y ya aquí pues puede haber metástasis. Es rápida, ocurre ya para el tiempo que se diagnostica, en los primeros síntomas casi siempre ya el cáncer está metastizado. ¿Dónde puede ocurrir? Al pericardio, al corazón, a los huesos, al hígado, a los nódulos linfáticos y al cerebro. El cáncer de pulmón es bastante serio, como se diagnostica tan tarde, la tasa de sobrevivencia no es muy buena. Y aquí para aquellos que fuman, pues les presento un pulmón saludable y un pulmón con tumores de cáncer. Los dejo con esta imagen tan bella y preciosa. Espero que ninguno de ustedes fume y si fuma, pues que deje de fumar porque la verdad que esto es una muerte bastante difícil. La guía de estudios va a estar disponible para este fin de semana. Recuerde que, como les dije, que este capítulo, el 22 y el próximo, que es el de digestivo, son los que van a estar incluidos en el examen, que ya le queda poco tiempo. Son 3 semanas. Yo sé que acabamos de terminar de uno, pero quiero tenerlos ahí pendientes porque muchos no salieron muy bien en el examen de cardio y quiero que salgan mejor. Nos vemos en clase.